darnos. Hemos titulado la enseñanza de esta mañana, ¿quién es este? Esa es una pregunta. ¿Quién es este? Y esa pregunta sale del texto que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos del 6 al 10. Dice así la Escritura, la palabra del Señor. Sería bueno que tenga a la mano un lápiz, un lapicero, algo para anotar lo que el Señor quiere hablarle a su corazón. Lea conmigo la palabra del Señor. Dice así: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, dice la Escritura, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿qué decía la ciudad entera? ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Hoy celebramos el inicio de la Semana Santa. Recordamos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Venía Jesús como estaba profetizado por el profeta Zacarías. El profeta Zacarías dijo que Jesús entraría en un pollino de asna, y así se cumplió en las Escrituras. Y todas las personas clamaban diciendo: Hosana, Hosana. ¿Y qué significa la palabra Hosana? Significa salva ahora, salva ahora. El pueblo de Israel, la gente en Jerusalén, creían que Jesús venía a establecer un reino terrenal donde los iba a liberar a todos ellos de la esclavitud que tenían con el imperio romano. Entonces Jesús, como lo había profetizado Zacarías, entró cumpliendo las Escrituras en un pollino de asno, y ellos creían que el Señor venía a establecer su reino y que Él iba a montar su rancho, su reino, y Él iba a ser el rey y iba a haber un enfrentamiento con el imperio romano. Pero ellos no entendían que Jesús no vino a establecer un reino terrenal, sino un reino espiritual. Normalmente cuando vemos en la Escritura, cuando estos hombres venían encima de caballos, se establecían como reyes, mostraban que iban a establecerlo a la fuerza. Pero Jesús no vino en un caballo. Él no iba a hacer la guerra. Pero entendemos que cuando las personas llegaban en un asno, que no es tan rápido, realmente lo que venían era en son de paz. Jesús no venía a establecer un reino de guerra, sino de paz. Él vino manso y humilde en un pollino. No iba a derribar el imperio romano. Él vino a derribar potestades. Él vino a derribar toda una parte espiritual para establecer su reino espiritual. Dice la Escritura que las personas lo recibieron como un rey. Tendían sus mantos, levantaban ramas y también las colocaban para que Él, por donde Él pasaba, lo recibieron como un rey cuando regresa vencedor de una batalla. Así lo recibían y así lo recibieron. Por eso la pregunta que el pueblo se hace es una pregunta impactante, es una pregunta importante también. ¿Quién es este? Mira, el pueblo se conmovió y dijo: por fin nos viene la libertad. Pero ellos tal vez se conmovieron porque pensaban que iban a dejar de ser
esclavos, digamos, del Imperio Romano. Pero Jesús vino a hacer algo mucho mayor que eso. Y el pueblo se conmovió y se preguntó, ¿quién es este? Y es impactante porque las personas lo aclamaban, las personas lo seguían, lo recibieron como un rey, y lo más impactante es que ni siquiera sabían quién era él. Y hoy en día pasa exactamente igual. Millones de personas en el mundo celebran la Semana Santa, participan de las celebraciones religiosas, cargan en hombros imágenes de Jesús, participan en cultos y reuniones especiales de Semana Santa. Al igual que lo hacían en Jerusalén, ¿verdad? O un comparativo, participaban las personas. Pero ellos tenían la misma actitud que tenían los judíos de Jerusalén de la época. Muchas de esas personas no saben quién es Jesús. No saben quién es Jesús. Verdaderamente no lo conocen. Participan en eso, pero no lo conocen. ¿Quién es este? Es una pregunta muy importante que todos nosotros debemos hacernos. Y también debemos responderla porque debemos tener bien claro quién es Jesús para nuestra vida. Porque para muchas personas Jesús es una tradición. Para muchas personas Jesús es un profeta, como lo decían allí. Para muchas personas Jesús es un maestro. Y ya. Pero para nosotros los que tenemos la fe en Jesús, ¿qué es Jesús para nosotros? Esa pregunta la vamos a responder. ¿Quién es este? Primero tenemos que saber que Jesús es el Salvador del mundo. Yo sé que muchas cosas de las que le voy a decir, tal vez las ha escuchado y las conoce, pero hoy las vamos a dejar bien claras. Porque ¿cómo no hacerlo hoy, que es el Domingo de Ramos, inicio de esta Semana Santa, que es nuestra segunda Semana Santa en pandemia? ¿Sí se dieron cuenta? Y esperemos que sea la última. ¿Quién es este? Jesús es el Salvador del mundo. Los invito a leer el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Dice la Escritura. Quiero que lea esta parte conmigo. Si quiere lo demás no lo lea, pero lea este. Dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente en Jesús. Muchas personas hablan sobre Jesús y afirman que ha sido uno de los más grandes maestros de la historia, de los más grandes profetas de la historia. Pero miren, Él verdaderamente es un maestro, porque Él mismo lo dijo. Él verdaderamente es un profeta. Pero, mucho más que todo eso, Él es el único Salvador del mundo. Único Salvador del mundo. Y eso nosotros hoy tenemos que entenderlo. Porque usted se va a encontrar allá afuera miles de cosas. Pero usted tiene que tener claro que Jesús es el único Salvador del mundo. La palabra de Dios es clara y dice que en ningún otro hay salvación. En el mundo podrán haber muchas religiones. La gente podrá tener muchos dioses. Porque sí, hay mucha gente que tiene muchos dioses. Y aún podrán existir muchos profetas y seguirán saliendo más profetas. Pero todos debemos tener bien claro que solamente hay un único Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos lo que la Escritura nos habla, nos vamos a dar cuenta que el amor de Dios es tan grande que prefirió darnos a su Hijo para darnos salvación. Y usted me dirá, pastor, ¿de qué nos va a salvar el Señor? Nuestro cuerpo vuelve al polvo de donde Dios nos creó. Nuestro espíritu, que es el soplo de Dios, vuelve a Dios porque de Él salió. Pero nuestra alma fue diseñada para la eternidad.
ya sea en condenación o en salvación en el seno de Abraham, como lo dice Jesús en la parábola de Lázaro y el rico, y el hombre rico. Entonces, Dios, ¿de qué nos va a salvar Jesús? De una condenación eterna. Y eso tenemos que recordarlo cada cierto tiempo, porque en algunas iglesias ya no hablan de eso. En algunos lugares ya no hablan de eso. Lo ven como un mito, lo ven como algo que ya pasó de moda. Pero mire, diariamente eso no pasa de moda, porque diariamente hay gente que se va a una eternidad con Jesús y hay gente que no se va a una eternidad con Jesús. Y uno tiene que ser consciente de eso. Y tener nuestra seguridad de que si un día, cuando el Señor lo permita, nos vamos de aquí, nos vamos con Él. Y la gente que se queda aquí en la tierra, nuestros familiares, les va a quedar el consuelo en su corazón de que nos fuimos con el Señor. Eso es lo más importante. Mire, alguien podrá tener mucho conocimiento, podrán tener mucho dinero y muchas posesiones, pero si Jesucristo no es el Salvador de su vida, entonces no tiene nada. Entonces simplemente no tiene nada. El mismo Señor Jesús lo dijo. Claro, con sus palabras, el Señor dijo en Marcos 8:36, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Si ganare todo el mundo, si ganare dinero, si tuviera posesiones, si ganara fama, si ganara millones de seguidores en Facebook, en todas las redes sociales, ¿de qué le sirve todo eso si perdiere su alma? El Señor mismo lo dijo. Lo más importante es la salvación de nuestra alma. Y Jesús es nuestro Salvador. Ojo, Jesús no es uno de los salvadores. Jesús es el único Salvador. Único. Y eso es lo importante. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿ya recibiste y aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador de tu vida? ¿Estás seguro de eso? Eso es suficiente para ti, porque cuando tú tienes a Jesús ya tienes salvación. Tenemos que mantenernos en la fidelidad de seguirlo cumpliendo sus escrituras, sus enseñanzas. Pero lo importante es tener a Jesús como tu Salvador, porque es el único. Yo sé que hoy no voy a hablar tanto de la aplicación de cómo podemos ser buenos en nuestro diario vivir. Hoy vamos a hablar un tema de fe, porque es nuestra fe y que en muchos lugares ya se ha olvidado y celebran estos momentos con el Festival del Dulce, que es bueno, para diabéticos no tanto, pero tenemos que enfocarnos en nuestra fe, porque es necesario a veces recordar esto, recordar nuestros cimientos, para saber qué tanto cimiento tenemos para ver hasta dónde podemos subir. ¿Quién es este?, decía el pueblo conmovido, sin tener ni idea quién era. ¿Quién es este? Jesús es la única puerta hacia la vida eterna. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el verso 9, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy, ¿qué dice? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Mire, Jesús es la puerta. ¿Cuántas personas en el mundo quisieran ser salvas? Muchísimas, millones, pero están tocando las puertas equivocadas. Están tocando puertas que llevan a la condenación y no a la salvación. Mire, millones de personas en el mundo quieren entrar al cielo por la puerta llamada religión. Miles, millones quieren entrar al cielo por la puerta llamada religión. Pero lo único que lo trae esa puerta a su vida es una carga pesada
de requisitos que tiene que cumplir. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el verso 46, Jesucristo dijo, dice, y Él dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Y hay muchas religiones que son un montón de requisitos y de cosas que cumplir, cargas muy pesadas que nadie podría llevar, y las personas que lideran esas religiones, por lo general, sucede lo mismo que estos intérpretes de la ley, como dijo Jesús, no mueven un dedo para hacer esas cargas o para llevar esas cargas. Mire, el Señor nos enseñó que para entrar al cielo, Él es la puerta. Solamente necesitamos creer en su plan redentor, creer en lo que Él hizo por nosotros y seguir sus enseñanzas, que no son gravosas y que además a la que tú sientas que es gravosa, Él nos dejó al Espíritu Santo para lograrlo. O sea que no nos dejó desarmados, nos dejó un arma para poder cumplir lo que las enseñanzas que Él nos dejó. Ahora, hay otras puertas que las personas quieren usar para entrar al cielo. Millones de personas quieren entrar en la vida eterna por medio de una puerta llamada conocimiento. Pero ese conocimiento lo único que hace en la vida de las personas es que los llega a envanecer, pero no les da la salvación, ni se las da ni se las dará. Porque el conocimiento los envanece. ¿Qué es envanecer? Los hace más sentir o creer que son más importantes. Y hay mucha gente que llena su vida de mucho conocimiento, pero cuando tú hablas con ellos, tú no sientes al Espíritu Santo. Y la garantía tuya y la mía de que vamos a ir al cielo es el Espíritu Santo. Somos estas personas que se buscan la entrada al cielo por el conocimiento. Tienen muchas letras, leen mucho, saben mucho, conocen mucho. Pero hay algo que dice la Escritura que se cumple en ellos. La mucha letra mata, y mata de su fe. Segunda de Corintios 3:6 dice, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino que este pacto es de ¿qué? Es del Espíritu, y el Espíritu está con mayúscula dando a entender que es del Espíritu Santo. Porque la letra mata, la letra de la ley, pero el Espíritu Santo vivifica. Eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 3:6. La palabra de Dios es clara. La única puerta para la salvación es nuestro Señor Jesucristo. La única puerta para nuestra salvación. Ahora, el llamado de Dios a todos nosotros, tanto los que estamos aquí como los que están en Facebook, como los que nos verán después por YouTube, el llamado de Dios es que escojamos entrar por esa puerta que Jesús nos dio, que es Jesús. Mire, y tenemos que saber que esta puerta que Dios nos llama a escoger y que muchos ya escogimos, es una puerta angosta. La puerta ancha que lleva al mundo y a la perdición es fácil de entrar, pero la puerta que es Jesús es angosta. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que cuando tú vas a entrar por una puerta amplia, tú entras sin ningún problema, todo lo que lleves entra. Pero cuando es angosta, muchas cosas tienes que quitarte para poder entrar. ¿Sí me están entendiendo lo que quiere decir eso? Hay muchas cosas que tenemos que quitarnos de nuestra vida para poder entrar por esa puerta angosta que es Jesús. El orgulloso jamás entra. ¿Por qué? El soberbio, el arrogante. Porque la puerta es muy angosta para él. Tiene que arrancarse la soberbia y el orgullo
para entrar por la puerta. Tiene que quitarse todos esos hábitos pecaminosos que pesan sobre nosotros, no nos dejan entrar por esa puerta. Por eso el Señor nos está llamando a que lo escojamos a Él, que Él es la puerta para entrar al cielo, pero que es una puerta angosta, limitada, que tenemos que quitarnos cosas para poder entrar. Espero que entren por la puerta y que esas cosas que tenemos que quitarnos de nuestra vida para pasar por esa puerta no sean mayores que nuestro deseo de entrar al cielo por esa puerta. Así que esa adicción por algún pecado o ese pecado en particular, arráncatelo y entra por esa puerta, que es lo más importante. ¿Quién es este?, decía el pueblo conmovido. ¿Quién es este? A mí me parece extraordinario que lo alababan, lo aplaudían, lo seguían y no sabían quién era. Eso a mí me parece extraordinario. Pero hoy en día, si usted nota, en el mundo entero es igual. Mucha gente habla sobre él, dice seguirlo, lo aclaman. Pero la vida de ellos no muestra la fe en Jesús. No muestra que en verdad lo conocen. Hay gente que poco habla de ellos, de Él. No vive aclamando a cuatro voces que sigue a Jesús. Pero su vida es una vida tan extraordinaria que uno dice definitivamente, verte a ti es ver las enseñanzas de Jesús en ti. En estos días veía una serie cristiana, porque ahora me gustan las series cristianas. Y al final el hombre le preguntaba a uno de sus consejeros, a un profeta, y le dice el profeta: Dios te ha hecho pasar por el fuego de las pruebas durante todos estos años. Como Dios coge el oro y lo mete en el fuego para quitarle las impurezas, como así lo hace el orfebre, lo mete en el fuego y le va quitando las impurezas una a una. Pero eso sí, no le quita el ojo de encima, porque se le puede quemar, se le puede dañar. Siempre está pendiente de su joya para quitarle todas las impurezas. Y decía este hombre en la serie: ¿y cuándo? Dime cuándo el orfebre sabe que su joya o su oro está listo. Y el profeta le decía en la serie: cuando el orfebre ve su rostro reflejado en la joya. Cuando nosotros reflejemos a Cristo, entonces estamos listos, estamos preparados, han sido quitados de nosotros todas las impurezas para reflejar a Jesús. Así que usted no se asuste, no se preocupe, no tenga temor cuando usted está sometido a diversas pruebas, porque ¿qué está haciendo el Señor? Quitando las impurezas de su vida para reflejarse en usted, para reflejarse en usted. Qué rico cuando alguien se acerca a ti y te dice: gracias, gracias porque me trataste como el Señor mismo me hubiese tratado, ¿verdad? Porque ellos comprenden el amor. Dios se mueve a través de nosotros. A veces nuestras actuaciones no son las mejores. Por eso estamos en un proceso de santificación progresivo. Pero hay momentos en nuestra vida y áreas que Dios ha trabajado en nuestra vida donde nosotros reflejamos el rostro de Dios. Y la gente se da cuenta, la gente lo ve. Un ejemplo sencillo: cuando usted antes estallaba por cualquier cosa y, ¿cómo le llaman? ¿Cómo es? De la olla a presión. ¿Cómo?
Sí, se le explotó la olla de presión, se le salió el apellido. Usted antes, algo lo estallaba y usted se mostraba el apellido suyo. Y se le salía. Pero la gente que lo conoce a usted, que ha visto que Dios lo trabajó una y otra vez en diferentes situaciones, y que se presenta una situación similar a aquella en la que a usted se le salía el apellido, pero que usted en ese momento, ahora fue diferente, ahora usted lo tomó con calma, ahora usted respondió con amabilidad, ahora usted lo hizo distinto, usted está reflejando a Jesús, al que usted ama y al que nosotros amamos. Eso es el trabajo que hace el alfarero, el orfebre con nosotros. Eso. Por eso las pruebas, las situaciones que a veces nos toca vivir y que son duras, tenemos que vivirlas y agradecer, porque quiere decir que Dios nos está purificando. A veces nos enfocamos solo en la bendición. Sí, la purificación siempre traerá bendición a nuestra vida, porque entre más puro eres, Dios puede confiarte muchas más cosas, porque sabes que no la vas a embarrar. Pero a veces nos enfocamos en eso, y no en lo más importante, que cada vez somos más puros y más reflejamos el rostro de Dios en nuestra vida. Eso es más importante. Bien, ¿quién es este? Ya hemos visto dos respuestas a esta pregunta. Él es el Salvador, el único Salvador, pero también Él es la única puerta hacia la vida eterna. Veamos una tercera respuesta. ¿Quién es este? Jesús es el único camino hacia Dios. En Juan 14:6, la Escritura dice, Jesús dijo, y este texto lo conocemos mucho, Jesús es el camino, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa última parte es súper importante. Nadie viene al Padre, nadie llega a Dios Padre si no es por Jesús. ¿Cuántas personas en el mundo piensan que ellos pueden decidir cómo llegar a Dios? ¿Cuántas personas en el mundo piensan que ellos tienen el camino correcto para llegar a Dios, para llegar al cielo? Dicen expresiones como esta: yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo hago cosas buenas, yo no soy tan malo como otros. Otros expresan esto: yo amo a Dios a mi manera. O sea, la forma en la que Dios le estableció, eso no les importa a ellos. Es la forma en la que ellos lo hacen. Pero Dios dijo en su escritura: si me amas, ¿qué tienes que hacer? Guarda mis mandamientos. O sea que cuando yo digo yo amo a Dios a mi manera, yo le estoy diciendo, a mí no me importa lo que Dios dice, importa lo que yo pienso. Y así no es. Es como si el barro le hablara al alfarero y pusiera el barro las reglas después de ser creado. Y así no es. Cuando el alfarero creó y hizo el molde de barro, le dio las reglas de cómo tenía que actuar. Y el barro obedece las reglas. Y el Señor es tan santo que Él dijo, o estableció la forma en la que nosotros podemos demostrarle que le amamos, y también estableció la forma en la que Él quiere que vivamos y de acercarnos a Él. Ahora, la palabra de Dios nos da dos cosas muy importantes con respecto a esto. El Señor nos dice que cada uno puede proclamar su propia bondad, pero ¿seremos tan buenos como para llegar al cielo? O sea, usted puede decir que es muy bueno, pero usted será tan bueno que va a llegar al cielo por las cosas buenas que hace. En Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, por lo bueno que son. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice Salomón. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y en Isaías 64:6 es más duro el texto bíblico y dice: si bien todos nosotros somos como ¿qué? Oye, mira, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias o obras de justicias
como trapo de inmundicia. O sea, las obras buenas que hacemos son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pero por más que hagamos lo que hagamos, por nuestras obras, por nuestro actuar, jamás llegaremos al cielo. El único camino es Jesús. Porque para entrar al cielo necesitas estar puro. Y quien te limpia o nos limpia de pecado es Jesús. A los hombres a veces, a los seres humanos, le parecen que algunos caminos son derechos, son buenos, son correctos, son los apropiados. Pero dice la Escritura que su final es muerte. Los invito a leer Proverbios 14:12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Y en este mundo hay mucha gente que piensa que lo que está haciendo es correcto, es derecho, es lo que agrada a Dios. Pero sigue diciendo el texto bíblico: pero su fin es camino de muerte. El camino, el único camino es Jesús. Para entrar al cielo, el único camino es Jesús. Aquí tenemos que tomar una decisión esta mañana, porque tal vez tenemos un pie en el pecado y un pie en el Señor. Tenemos muchas áreas de nuestra vida en el Señor y unas áreas sin el Señor. Jesús, para señalar esto que le estoy diciendo, dijo: si tú quieres entrar al cielo, pero tu brazo te lo impide, arráncate, dijo Jesús. Jesús se estaba refiriendo a que si hay áreas de tu vida que no están santificadas y que te cuesta, tienes que luchar con la ayuda del Espíritu Santo para dejar aquello, para que entres al cielo. Bueno, a menos que tú digas: no, que yo tengo un peligro con la mano, yo soy ladrón, y siempre que veo algo me quiero agarrar las cosas. Literalmente el Señor no te está diciendo que te arranques la mano. Él no te está diciendo. Habría en todas las iglesias del mundo, habría cantidad de mancos. El Señor te está diciendo: si esa es la lucha tuya, tienes que dar la batalla y vencer. Y dejar ese pecado para que entres al cielo. A eso se refería el Señor. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué áreas de mi vida no están alineadas con el Señor? Y ser conscientes y decirle: Señor, en esta tengo debilidades y necesito tu ayuda para poder vencer. Yo quiero entrar al cielo, quiero dejar esas áreas de mi vida santificadas. A veces dejar un pecado no es tan fácil como parece. A veces no solamente basta con arrepentirnos y pedir perdón. ¿Por qué lo sé? Porque nos arrepentimos, pedimos perdón, pero si a los días nuevamente caes en el pecado, quiere decir que la lucha todavía está allí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí necesitamos ayunar. Siguiente instrumento que Dios nos da: ayunar. Porque el ayuno, dice la Escritura, que desliga o nos rompe, dice la Escritura, las ligaduras con la impiedad, con la maldad, con el pecado. Entonces, cuando usted ayuna, simplemente ¿para qué? Para dejar de mentir, por ejemplo, para dejar de engañar, para dejar de ser orgulloso, de ser soberbio. Créame que si usted lo hace con sinceridad, usted va a romper esa ligadura con ese pecado. ¿Cuántos han ayunado porque tienen una lucha con un pecado? ¿Cuántos lo han hecho? Porque yo a veces, nadie alzó la mano, bueno, seré yo, Señor. Ya, seré yo entonces el que tiene las luchas. Todos tenemos luchas, ¿no? Pero, mire, a veces los ayunos tienen muchas formas se utilizaron para muchas formas en la Escritura, para muchas cosas. Vimos que la reina Esther ayunó ella y ayunó todo el pueblo judío para que ella tuviera gracia delante del rey y pudiera hacer la petición para que no fueran destruidos los judíos en esa época. Jesús nos habló que había que ayunar para echar fuera demonios que son fuertes y hay que ayunar.
pero también hay que ayunar cuando tenemos luchas con el pecado. Porque hay pecados que están arraigados en nuestra carne y no son fáciles. Pero cuando ayunamos y hacemos morir nuestra carne y le damos fuerza al Espíritu, se rompe la ligadura con la maldad y entonces podemos vencerlo con mayor facilidad. Entonces yo no sé qué parte en su vida necesita romper eso, pero diga, bueno, yo tengo este problema, voy a ayunar por eso. Ya sabemos cómo ayunar porque ya le hemos enseñado cómo se ayuna. Mínimo 16 horas sin alimento. Puede tomar agua, pero sin alimento. Y durante ese tiempo usted va a iniciar el ayuno y lo va a cerrar. Y va a clamar y va a rogar por lo que usted está necesitando. Y es a la ligadura. Dios nos dejó las armas, lo que pasa es que a veces no las sabemos usar. Pero tenemos que usarlas si queremos seguir en este camino con el Señor. El camino verdadero, el camino recto que es Jesús. ¿Qué más nos dice la Escritura? ¿Quién es este?, decía el pueblo. Y tenemos que saber una verdad que todos la hemos escuchado, pero tenemos que recordarla esta mañana. Jesús, cuarto punto, es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Dice el texto bíblico en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Julio, de Carlos, de María, del mundo, el pecado del mundo. Mire, en el Antiguo Testamento se sacrificaban miles de corderos, miles, para limpiar o quitar el pecado del pueblo. Y solamente ese ritual se hacía en el pueblo hebreo. Pero Dios en su plan de salvación mandó a Jesús como un cordero sin tacha, sin defecto, porque así eran los corderos que se sacrificaban en ese tiempo. Eran corderos sin defecto, corderos extremadamente puros. Se sacrificaban por el pecado del pueblo. Dios dijo: vamos a hacer un solo sacrificio y para siempre, para quitar el pecado de la humanidad. Y estableció que viniera Jesús a la tierra, su Hijo, como el cordero que iba a ser sacrificado no para quitar 1, 2 o 3 pecados, sino por el pecado del mundo entero, por miles de generaciones después de que Él muriera. Porque esta verdad que hoy estamos hablando la han escuchado no solamente ustedes, la han escuchado desde 2000 para acá, hace 2000 años para acá. Hace 2000 años la gente está escuchando que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús fue escogido por Dios para ser ese Cordero. Entregó su sangre para rescatarnos. Nosotros estábamos condenados a morir en el infierno, pero Jesús cambió la dirección de nuestro futuro. Nos dio salvación y vida eterna. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice el texto bíblico: sabiendo que fuiste ¿qué? Rescatados. ¿No salió todavía? Okay. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De qué nos rescataron? ¿De qué nos rescató el Señor? De nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice que fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Todas estas cosas que hemos aprendido de Jesús es para que usted tenga claro quién es ese que venía en ese pollino. Eso cambió nuestra vida. Nosotros hoy podemos hablar de Jesús y acogernos a su plan redentor por lo que Jesús hizo.
Pero antes de eso, hace 2000 años, un poco más de 2000 años, nosotros no teníamos esperanza. Nosotros no teníamos salvación. Nosotros íbamos a una eternidad sin Jesús. Pero cuando Él hace y cumple la obra del Padre, a nosotros que éramos llamados gentiles, incircuncisos, pecadores, se nos fue dada la oportunidad de entrar al cielo a través de la fe en Jesús. Se abrió una puerta para nosotros y para los judíos también, pero para nosotros fue abierta por primera vez. Ellos ya podían entrar al cielo por su fe en Dios, por cumplir con lo que Dios había establecido, pero nosotros no. Nosotros fuimos allí, esa puerta fue abierta para una salvación eterna. Hoy en muchas iglesias le hablan de todo menos de la salvación. Pero en este tiempo que está iniciando la Semana Santa y que es un tiempo de recordar la obra de Jesucristo, tenemos que tener bien claro quién es ese que venía en ese pollino de asno. Yo estoy seguro que usted, si se ve la película ahora y usted lo ve montado en ese pollino, ya usted no va a decir, simplemente qué bien. No, usted va a decir, viene en son de paz. Viene el rey a establecer un reino espiritual. Usted lo va a ver diferente, porque eso tiene una connotación espiritual. Usted va a saber que Jesús, va a tenerlo claro que Jesús es el Salvador del mundo, el único Salvador del mundo. Que Jesús es la única puerta hacia la vida eterna. Que Jesús es el único camino hacia Dios y es el Cordero de Dios que quita el pecado. Es importante que recordemos esto en esta etapa, que debería ser de reflexión. Este tiempo debería ser de reflexión. Pero la gente no reflexiona, sino que hace otras cosas. Flexiona, la gente flexiona el codo. No reflexiona, sino que flexiona para tomar. Pero confiamos en Dios, que hay personas como nosotros aquí, como los que están allí en Facebook, que entienden este tiempo y que entienden lo que es Jesús. Que nosotros no seamos parte de ese grupo que también dice, ¿y quién es ese? Sino que nosotros entendemos, ese es mi Salvador, ese es el camino, esa es la puerta, eso es lo que yo decidí seguir, porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Sé que hoy dirá usted, el pastor hoy no predicó así una palabra que nos hace transformar nuestro actuar en nuestro diario vivir. Porque la palabra de hoy va apuntando directamente a nuestra fe en Jesús. Este tiempo es para recordar la fe que nosotros tenemos. Porque hay gente allá afuera que dice tenerla, pero no la tiene. Tenemos que tener la fe puesta en el Señor, que Él es nuestro Salvador. Y eso también nos lleva a pensar otra cosa muy importante. Si nosotros ya en nuestro corazón está Jesús como nuestro Salvador, entendemos que Él es la puerta y hemos entrado por esa puerta angosta. Además, entendemos que Él es el camino y hemos confesado nuestros pecados y los pecados de nuestros padres y de nuestros antepasados y hemos sido limpiados de ese pecado. Ahora tenemos que reflexionar. Ahora en este tiempo de Semana Santa, mi familia puede conocer al Señor. Ese hijo, ese primo, ese papá, esa mamá, puedo hablarle de Jesús. Yo no quiero que mis familiares se vayan a una eternidad sin Cristo. No quiero que mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, ni mis sobrinos, ni mis tíos, ni mis primos se vayan a una eternidad sin Jesús. Cuando yo sabía y ya yo tenía conocimiento, ya yo había entrado por la puerta y yo no les di a conocer a ellos que podían entrar por esa puerta. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hablarle a nuestros familiares de que la salvación es a través de Jesús y no lo hemos hecho? Porque a veces esos temas no queremos hablarlos con nuestra familia. Hablemos de la icotea y del bagre. Hablemos de las dos de frijolito y del dulce.
Pero de Jesús, que es la razón de la Semana Santa, a veces no hablamos. La reflexión es esa: tener claro quién es Él, tener